Bueno, continuamos con biofísica, UBA 21. Vamos a resolver un primer parcial, ya que se rinde pronto el primer parcial de biofísica por UBA 21 del segundo cuatrimestre del 2021. El problema 1 dice: cuando se suministra un suero intravenoso, se lo hace con un soporte por sobre la altura de entrada del suero al cuerpo. Si la presión de la sangre es 16 milímetros de mercurio sobre la presión atmosférica, ¿a qué altura se debe ubicar la botella para lograr la presión necesaria? O sea que me están dando la presión hidroestática, es la diferencia de presión, que va a ser de 16 milímetros de mercurio. Bueno, si a esto nosotros lo dividimos por 760, lo vamos a transformar en atmósferas y nos va a quedar aproximadamente 0,021 atmósferas. Y lo vamos a llevar a pascales. Entonces ahora las atmósferas, una atmósfera serían 101.300 pascales, así que vamos a multiplicar y vamos a obtener una presión de 2132,63 pascales. Esta es la diferencia de presión, pero la diferencia de presión es igual a la densidad del líquido, del suero en este caso, por la gravedad, por la diferencia de altura, y eso es lo que tengo que averiguar, la diferencia de altura, que va a ser 2132,63 pascales dividido por la gravedad y por la densidad. La densidad me dicen que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, multiplicamos por 1000 para tenerlo, nos va a quedar 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o sea, en unidades del sistema internacional, multiplicado por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y obtenemos 0,2176 metros. Acá nos queda en metros. Bueno, esto, delta H, esa cantidad de metros, multiplicamos por 100, tenemos 21,76 centímetros o 217,6 milímetros. Bueno, acá tenemos la respuesta correcta, que corresponde a la opción A, 217,6 milímetros. Hay una que dice 2,17 metros, es incorrecta porque son 0,217 en todo caso. 21,75 no, porque esos son los centímetros, así que bueno, las demás son todas incorrectas. Pasamos al problema número 2. Se trata de un problema sobre conducción del calor. Vamos a aplicar la ley de Fourier y el problema dice que hay que determinar la longitud de una varilla de metal de 3 centímetros de diámetro, sabiendo que transmite 627 calorías en 13 segundos y que la diferencia de temperatura entre sus extremos es de 50 grados Kelvin. Recordemos que cuando hablamos de diferencia de temperatura, o sea, delta T, hablar de grados Kelvin y de grados Celsius es exactamente lo mismo, no hay que restarle ni sumarle nada, o sea que va a quedar igual en el mismo valor. Dice que la constante de conductibilidad térmica es 0,0154 kilocalorías sobre metro segundo grado Celsius. Bueno, y según la ley de Fourier, la cantidad de calor por cada unidad de tiempo, vamos a poner delta T, es igual a la constante de conductibilidad por el área, por la diferencia de temperatura, dividido todo esto por la longitud, y la longitud es lo que quiero averiguar. Bueno, eso mismo lo podría escribir, ya que me dan el diámetro. Vamos a tener que la cantidad de calor por unidad de tiempo es la constante, y el área la calculamos como pi por el radio al cuadrado por la diferencia de temperatura entre los extremos de la varilla, dividido por la incógnita, que es la longitud. Como quiero despejar la longitud, imagínense que pasa multiplicando al otro miembro de la igualdad y me queda
después la constante por pi, por el radio al cuadrado, por la diferencia de temperatura, la variación de tiempo, el tiempo delta T minúscula va a pasar multiplicando, y la cantidad de calor dividiendo. Colocamos todos los datos, vamos a tener la constante, me la dan, es 0,0154 kilocalorías sobre metro, segundo, grados Celsius. Bueno, por el número pi, por el radio, que es la mitad del diámetro, o sea 1,5 centímetros, que lo pasamos a metros, 0,015 metros, que va a quedar elevado al cuadrado, por la diferencia de temperatura, que es de 50 Celsius, dijimos, por el tiempo, que es de 13 segundos, bueno, y todo esto lo vamos a dividir por la cantidad de calor, pero como la constante está en kilocalorías, dividimos por 1000 la cantidad de calorías y queda 0,627 kilocalorías. Bueno, hacemos el cálculo y esto nos va a quedar como 0,0, aproximadamente redondeando, 0,01128, vamos a poner 1,3, y esto está en metros. Bueno, vemos, y las respuestas que están en metros no tienen nada que ver con esa cantidad, así que quedan descartadas. En milímetros también está mal. Si lo pasamos a centímetros hay que multiplicar por 100, quedaría 1,13 centímetros, o sea que esto está mal. Y en decímetros sí sería correcto, aproximadamente 0,11 decímetros, así que esa, vean que los valores son todos parecidos, pero hay que tener cuidado con la unidad. Acá 0,11 decímetros es la respuesta correcta. Pasamos al tercero. Bueno, también es otro problema sobre transmisión del calor, y dice, teniendo en cuenta lo aprendido en la unidad 3 acerca de las formas de transmisión del calor, indique la opción correcta. Bueno, la primera opción me dice, tanto en la radiación como en la conducción requieren que los cuerpos estén en contacto. Esto es falso, eso ocurre en la conducción, pero no en la radiación. O sea que esta la tildamos como falsa. Después dice que las estufas de cuarzo son ejemplos de transmisión del calor por radiación. Exacto, esa es un ejemplo de transmisión del calor por radiación, ¿sí? Bueno, las estufas de cuarzo, cuando se ponen infrarrojas, transmiten el calor por radiación principalmente. Después vamos a averiguar las otras, a ver por qué no son verdaderas. Dice que la convección requiere que los cuerpos estén en contacto, esto es falso. Eso ocurre, como dijimos, en la conducción. La convección solo ocurre en fluidos líquidos como consecuencia del desplazamiento del mismo. No, también ocurre con fluidos en estado gaseoso, así que también la marcamos como falsa. Y un ventilador en funcionamiento que mueve sus aspas y enfría el aire es un ejemplo de radiación. No, este es un ejemplo de convección. Así que la unidad correcta es la que habla de las estufas de cuarzo, la B. Pasamos al próximo. Bien, el problema que sigue es un problema de hidroestática. Dice, determine la fuerza que se ejerce sobre una chapa cuadrada que se encuentra en el fondo de un tanque lleno de agua, sabiendo que la profundidad del tanque es de 2,5 metros y los lados de la chapa miden 45 centímetros. Bueno, bien, nosotros sabemos que la presión se puede calcular como la fuerza sobre la superficie por área. Entonces la fuerza va a ser presión por superficie. Entonces vamos a desarrollar esto. Cuando hablamos de presión, tenemos que considerar acá la presión absoluta, que va a ser la presión atmosférica más la hidroestática, que es la densidad por la gravedad por la profundidad, y a esto lo tengo que multiplicar por la superficie de la chapa cuadrada, que se calcula elevando el lado al cuadrado.
reemplazamos por los datos, tenemos presión atmosférica, sabemos que es de 101.300 pascales. La densidad es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, es decir, 1000 kilogramos sobre metro cúbico de agua. La gravedad tengo que utilizar 9,8 metros sobre segundos cuadrados por 2,5 metros, y a todo esto lo vamos a multiplicar por 0,45 metros, que es el lado pasado a metros, elevado al cuadrado. Bueno, y esto, al hacer los cálculos, nos da directamente 25.474,5 newton, y esa sería la fuerza, por lo cual, bueno, vemos que la opción correcta es la opción B, 25.474,5 newton. Pasamos al problema que sigue. El que continúa es un problema de cinemático, un típico problema de encuentro que dice que un gato persigue a un ratón por un pasillo recto. Inicialmente el gato está 15 metros detrás del ratón y lo comienza a correr con una aceleración nula a 3 metros sobre segundos, es decir, me dan la velocidad y no tenía aceleración, así que tiene un MRU el gato. El ratón corre con una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados y una velocidad de 4 metros sobre segundos. Y además tiene una posición inicial de 15 metros, tomando como referencia el punto de partida del gato. Indique qué sucede con el gato y el ratón. Bueno, si leemos bien el problema, obviamente, si el gato va a correr a 3 metros por segundo y en el momento que empieza a perseguirlo, el ratón ya tenía una velocidad de 4 metros por segundo y encima estaba acelerando, obviamente el gato nunca va a alcanzar al ratón, así que todas las opciones que me digan que el gato caza al ratón, las descarto. La primera dice que lo caza luego de 8 segundos, el gato caza al ratón a los 40 segundos, no puede ser, y la D, el gato caza al ratón a los 20 segundos, también queda descartada, ya que esto es imposible. Las opciones que tenemos que analizar son la C, que dice que el gato está a 1150 metros el ratón, perdón, está a 1150 metros del gato, luego de 25 segundos de iniciar la carrera, y que está a 255 a los 15 segundos de haber iniciado la carrera. Para esto vamos a plantear las ecuaciones horarias. Para el gato, ¿sí?, nosotros vamos a tener que el gato tiene, como dijimos, un MRU, y entonces, si considero su posición inicial 0, la velocidad de 3 metros sobre segundos por el tiempo, esta sería la ecuación horaria del gato, muy simple, y para el ratón vamos a tener una ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea que vamos a tener una posición inicial que va a ser de 15 metros, una velocidad inicial que es de 4 metros sobre segundos por tiempo, más la mitad de una aceleración que es de 2 metros sobre segundos cuadrados por tiempo al cuadrado. Acá puedo simplificar en un medio con el 2 y queda 1 metro sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. Entonces, a los 25 segundos vamos a tener, por un lado, que el gato está a 3 por 25, a 75 metros del punto de partida, y el ratón está a 15 más 4 por 25 más 1 por 25 al cuadrado, que serían 625. 625 más 15, 640 más 100, 740. O sea que están distanciados el gato y el ratón en ese momento por una diferencia que es 740 menos 75, y esto nos daría serían 665 metros. Bueno, y por lo tanto ahí me decían que estaban a 1150, por lo cual también está mal esta, así que tiene que ser sí o sí la última, y vamos a ver si es verdad.
A los 15 segundos reemplazamos en la ecuación del gato y queda 15, 3 por 15 está a 45 metros del punto de partida, mientras que el ratón está a 15 más 4 por 15 más 1 por 15 al cuadrado, que son 225. 225 más 15, 240. 240 más 60, 300 metros. Así que la distancia entre el gato y el ratón en ese momento son 225, 300 habíamos dicho, menos 45. 300 menos 45 serían 255 metros. 255 metros sería la distancia que corresponde, vemos que sí era correcta, la última opción, que sería la opción D. La última. Bueno, pasamos ahora al problema que sigue. Bueno, es un problema de hidroestática donde hay una prensa hidráulica y me dicen que las presiones son iguales, presión 1 igual a presión 2, y que tenemos acá una relación entre las áreas. El área 2 es igual a la mitad del área 1. Tenemos acá entonces lo siguiente. Sabemos que la presión 2 es igual a la presión 1. Y la presión 2 va a ser la fuerza 2 sobre el área 2. Y la presión 1 va a ser la fuerza 1 sobre el área 1. Pero el área 2 es igual a la mitad del área 1. Así que tenemos que la fuerza 2 sobre la mitad del área 1 es igual a la fuerza 1 sobre el área 1. El área 1 se puede eliminar y me queda que la fuerza 2 paso en un medio multiplicando y es la mitad de la fuerza 1. Por lo tanto, la fuerza 2 es menor que la fuerza 1. Bueno, y eso hace que la opción correcta es la primera opción es correcta, la otra está diciendo lo contrario. Acá me está diciendo que las presiones son distintas, que una es menor que la otra, cuando en el enunciado me están aclarando que son iguales, o sea que ninguna de las otras respuestas tiene sentido, las fuerzas tampoco son iguales, así que la única correcta es la A. Pasamos al que sigue, problema 7. Viene ahora un problema sobre la equivalencia entre la energía mecánica, trabajo mecánico, y el calor. Determina el calor específico de 60 gramos de un líquido contenido en un recipiente similar al utilizado en el experimento de Joule. Considerar que las pesas de 400 gramos cada una se dejan caer 40 veces desde una altura de 96 centímetros y se logra una variación de temperatura de 2 grados Kelvin. Cuando hablamos de variación, 2 grados Kelvin es lo mismo que 2 grados Celsius. Así que vamos a tener acá que la variación de energía potencial, que sería, la masa por la gravedad por la altura, va a ser igual a el calor específico del líquido multiplicado por la masa del líquido. Ahora esta es la masa del líquido, la masa esta es la masa de las pesas, por la variación de temperatura. Y yo quiero averiguar el calor específico. Acá de este lado cuidado porque las pesas primero que son 2 y se dejan caer 40 veces. 40 veces, así que 40 por 2 por la masa de cada peso, la vamos a poner en kilogramos, 0,4 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados desde una altura de 96 centímetros, que son 0,96 metros. Yo quiero averiguar el calor específico, por lo tanto vamos a pasar dividiendo la masa de líquido, que son 60 gramos, es decir,
0,06 kilogramos. Y tenemos además la variación de temperatura, que son 2 grados Celsius. Y esto nos da 2508,8 calorías sobre kilogramo por grado Celsius. Pero vamos a pasarlo, como tengo los resultados en gramos, a esto lo dividimos ahora por 1000 y vamos a tener 2,508, vamos a redondear a 2,51 calorías sobre gramo grado Celsius, que coincide con una de las opciones que sería la última. Nuevamente, la respuesta correcta es la opción E. Pasamos al problema próximo. Tenemos ahora un problema sobre fluidos reales, fluidos viscosos. Indique cómo se modifica la diferencia de presión entre dos puntos de un líquido real que circula por una cañería para mantener el caudal constante si su viscosidad aumenta en un 50%. Considere los conceptos estudiados en la unidad ley de Poiseville. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si la viscosidad aumenta un 50%, la resistencia final va a ser un 50% mayor, ¿sí? O sea, va a ser un 150% de lo que era la resistencia inicial, o sea que va a ser 1,5 por la resistencia inicial, o sea, 150 centésimos es igual a 1,5. Y ahora, como yo quiero que el caudal final sea igual al caudal inicial, el caudal se puede calcular como diferencia de presión final sobre la resistencia final, y eso va a ser igual a la diferencia de presión inicial sobre la resistencia inicial. Sabemos que la resistencia final es 1,5 veces la inicial, así que la diferencia de presión final va a ser sobre 1,5 de la resistencia final, va a ser igual a la diferencia de presión inicial sobre la resistencia, acá también puse final, pero es inicial. Bueno, puedo simplificar la resistencia y entonces lo que es la diferencia de presión, final, pasamos 1,5 multiplicando, va a ser igual a 1,5 por la diferencia de presión inicial. Por lo tanto, aumenta un 50% también. O sea que la diferencia de presión disminuye en un 50, está mal, disminuye la cuarta parte, está mal, la diferencia de presión aumenta, está bien, la diferencia de presión disminuye a la mitad, eso es incorrecto, la diferencia de presión no se modifica, o sea, aumenta simplemente, no hacía falta calcular el porcentaje. Si aumenta la resistencia, aumenta la diferencia de presión. Bueno, termina ahí este problema y pasamos ahora al problema 9. Otro de hidroestática dice: se inyecta un fluido con una jeringa cuyo émbolo tiene un diámetro de 1 centímetro. ¿Qué fuerza se necesita para empujar el émbolo e inyectar el fluido en una vena cuya presión manométrica es de 18 milímetros de mercurio por encima de la atmosférica? Bueno, nos da la densidad del suero, que es igual a la del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, y equivalencias. Bueno, me explica qué es el émbolo. Bueno, muy fácil el problema, porque nosotros sabemos que primero vamos a averiguar esa diferencia de presión que tenemos, la vamos a pasar a una unidad que nos sirva para resolver el problema. Son 18 milímetros de mercurio. Si a esto nosotros lo dividimos por 760, lo vamos a tener en atmósferas. Si al resultado lo multiplicamos por 100.300, vamos a tener la presión en pascales, que sería de aproximadamente 2.399 pascales.
Bueno, y la fuerza es esa diferencia de presión por la superficie. O sea que multiplicamos los 2399 pascales, los vamos a multiplicar por la superficie, que sería pi por el radio. El radio es de medio centímetro, pasado a metros es 0,005 metros, y lo voy a elevar al cuadrado. Y esto nos termina dando 0, aproximadamente 187 newton, lo cual coincide con la última opción, con la E, 0,187 newton. Vean que la anteúltima ponen el mismo número pero en pascales, lo cual no es una unidad de fuerza. Pasamos al problema siguiente. Nos dicen, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado es la correcta. La primera dice que la aceleración tiene siempre signo positivo. No, como toda magnitud vectorial, la aceleración tiene un módulo, una dirección y un sentido. Y justamente la manera, en la forma matemática de asignar el sentido es a través del signo. O sea que la aceleración, de acuerdo al sentido y de acuerdo a nuestro sistema de referencia, puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, la primera opción es falsa. El signo de la aceleración es independiente del sistema de referencia utilizado. Esto también es falso, porque depende de nuestro sistema de referencia. Las unidades de la aceleración y de velocidad son las mismas, ¿no? El signo de la aceleración depende del sistema de referencia utilizado. Esta es correcta. Por lo tanto, la D es la que vamos a marcar, y la última veamos si es falsa. Seguramente debe serlo porque hay que seleccionar solo uno, y la aceleración es constante, al igual que la velocidad. No, la velocidad, si hay aceleración, en el MRV es constante la aceleración, pero la velocidad no. La velocidad varía, aumenta porque hay una aceleración, o disminuye según el sentido de la aceleración. Bueno, pasamos al problema próximo. Bueno, en este problema hay un error del parcial. Se han equivocado y han repetido un problema, exactamente los mismos datos y la misma pregunta. Es el problema que decía que el gato persigue al ratón, creo que es el número 5 o 6, que ya resolvimos. Lo único que hicieron es cambiar el orden de las respuestas, y me acuerdo, bueno, que en primer lugar veamos que el gato no tiene aceleración, tiene una velocidad de 3 metros por segundo, mientras que el ratón, que está 15 metros adelante del gato, tiene 4 metros por segundo y 2 metros sobre segundos cuadrados de aceleración. Como tiene mayor velocidad y encima está acelerando, obviamente que el gato nunca va a alcanzar al ratón. Así que todas las que digan que el gato caza al ratón, esas quedan anuladas. Y recordemos que habíamos resuelto este problema y la respuesta correcta es la que dice que a los 15 segundos el gato y el ratón están separados por 255 metros, que acá es la respuesta D. Bueno, pasamos a otro problema. Bien, el problema siguiente dice que se desea instalar un sistema de riego automático en una huerta. La longitud de la manguera principal es de 18 metros. ¿Qué radio interno debe poseer dicha manguera para que el caudal de agua que circula por la misma sea de 10 litros por minuto cuando se aplica una diferencia de presión de 0,3 atmósferas? Bueno, según la ley de Poiseuille, vamos a tener en cuenta que como el caudal es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia hidrodinámica, podemos decir entonces que la resistencia es igual a la diferencia de presión dividida por el caudal. Bueno, a su vez la resistencia se calcula como 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud sobre pi por el radio elevado a la cuarta. Y esto va a ser diferencia de presión sobre caudal. Y nosotros tenemos que despejar el radio. Así que vamos a poner 8 por coeficiente por la longitud
por el caudal igual a pi por el radio a la cuarta por la diferencia de presión, y ahí terminamos de despejar el radio. El radio va a quedar 8 por pi por la longitud por el caudal dividido, 8 por pi, no, es 8 por el coeficiente de viscosidad, pi va en el denominador, acá ponemos 8 por nu, dividido pi por diferencia de presión. Y a todo esto le aplicamos después una raíz cuarta, ¿sí? O sea, tenemos que utilizar esta fórmula. Primero vamos a asegurarnos de que tenemos todas las unidades en el sistema correcto. Entonces vamos a revisar. Acá tenemos el coeficiente de viscosidad, me lo dan en Poise, y lo voy a pasar a pascales por segundo, dividiendo por 10, y me va a quedar 0,001 pascal por segundo. Después, la longitud es correcto, está en metros, 18 metros. El caudal lo tenemos en litros por minuto, entonces lo vamos a dividir por 60.000 y nos va a quedar 1,667 aproximadamente por 10 a la menos 4, y ahora lo tenemos en metros cúbicos sobre segundos, unidad del sistema internacional. Después, la diferencia de presión es de 0,3 atmósferas. Multiplicamos esto por 100.300 y vamos a tener 30.390 pascales. 30.390 pascales. Bueno, y ahora todo esto lo vamos a aplicar entonces en la fórmula que escribimos antes. Vamos a tener, y ahí ya realizamos el cálculo final, o sea, el radio que tengo que averiguar es la raíz cuarta de 8 por 0,001 pascal por segundo por 18 metros por el caudal que dijimos que era, tenemos un caudal de 1,667 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundos, ¿sí? Y todo esto lo vamos a dividir por el número pi multiplicado por la presión, la diferencia de presión que dijimos que era de 30.390 pascales. Bueno, esto nos va a dar aproximadamente 3,98 por 10 a la menos 3 metros, 3,98 por 10 a la menos 3 metros. Si lo multiplicamos esto por 100 para llevarlo a centímetros, sería 0,398 centímetros, aproximando serían 0,4 centímetros, y este va a ser el valor que vamos a indicar acá en los resultados. La respuesta E sería 0,4 centímetros. Pasamos al problema siguiente. Bueno, el problema que sigue dice que un gas ideal pasa de un estado A a otro B, siendo la temperatura de A igual a la de B, sabiendo que la presión en A es mayor que la de B, indica la opción correcta. Como me habla de energía interna y de variación de volumen, bueno, entonces tenemos lo siguiente: como la temperatura de A es igual a la temperatura de B, entonces la variación de energía interna entre A y B es cero. Si la temperatura no cambia, la energía interna se mantiene estable. Pero como en este proceso, que es isotérmico a temperatura constante, la presión de A es mayor que la presión de B, como la presión y el volumen son inversamente proporcionales, el volumen de A, ¿sí?, va a ser menor que el volumen de B. Por lo tanto, el volumen de B es mayor que el de A, así que la variación de volumen que se produce entre A y B tiene que ser positiva, es decir, mayor que cero, porque el volumen de B es mayor que el de A.
Así que buscamos la opción correcta, variación de la energía interna igual a 0, hay dos que me dicen eso, y la variación de volumen entre A y B positiva, eso corresponde a la respuesta D. Esa es la correcta. Pasamos ahora al último problema de este parcial. Tenemos ahora otro problema sobre la experiencia de Joule. Dice que hay que determinar ahora el volumen de agua destilada usada en un experimento similar al realizado por Joule. Si la temperatura aumentó en 2 Kelvin, las pesas se dejaron caer 150 veces desde 200 centímetros de altura, es decir, 2 metros. Me da el peso de cada pesa, la aceleración gravitatoria, la equivalencia entre el Joule y las calorías, y el calor específico del agua, y la densidad también del agua, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a tener que, por un lado, 150 veces, se trata de dos pesas, cada una tiene 200 newton, ¿sí? 200 newton. No necesito la gravedad porque ya tengo el peso, no tengo la masa, así que vamos a multiplicar directamente por la altura, que es 200 centímetros, que son 2 metros. Todo esto nos va a dar 120.000 joules. Y del otro lado vamos a tener el calor específico del agua multiplicado por la masa de agua por la variación de temperatura del agua, y primero lo que vamos a averiguar es la masa. Así que el calor específico, que dice que es de 1 caloría sobre gramo grados Celsius, sería de 4,18. Cada caloría equivale a 4,18 joules, pero serían 4,18 calorías sobre gramo, y como estoy trabajando en sistema internacional, quiero que estén sobre kilogramos. Entonces, 1 kilogramo son 1000 gramos, multiplicamos por 1000 y vamos a tener 4180 joules sobre kilogramo grados Celsius, y la diferencia de temperatura es de 2 grados Celsius. Bueno, esto nos va a dar, en kilogramos, vamos a tener 14,35 kilogramos, es la masa de agua. Pero como se trata de agua destilada, 1 kilogramo de agua destilada equivale a 1 litro, a 1000 centímetros cúbicos, por lo tanto, sería correcto decir que tenemos 14,35 litros. Bueno, y ese sería el resultado que corresponde a la primera opción, que es la opción A. Bueno, pasamos ahora al problema que sigue. Bueno, llegamos al final del parcial, 15 problemas. La parábola de la figura representa la posición en función del tiempo de un móvil que se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea. T1 igual a 11,5 segundos. Y vamos a leer las afirmaciones. La primera dice que en T igual 11,5 en T1, el móvil invierte el sentido de movimiento. Bueno, ya está, esa es verdadera y hay una sola correcta, así que, ¿por qué? Porque en el primer tramo, entre 0 y T1, se aleja del punto de partida, o sea, tengo una posición inicial, acá en este punto, y se va alejando, y a partir de ahí vuelve hacia el origen, o sea que invierte el sentido de la trayectoria. Esta es correcta. De todas maneras, vamos a leer las demás para ver por qué las vamos descartando. En 5,75, que sería el punto medio, ¿sí?, la aceleración es mayor que en 11,5. No, la aceleración es siempre la misma. Es siempre la misma. Lo que va cambiando es la velocidad. El móvil se mueve siempre en el mismo sentido, ¿no? Ya dijimos que era verdadera la primera y que había un cambio de sentido a partir de los 11,5 segundos. En 11,5 la velocidad alcanza su máximo valor. No, todo lo contrario, en 11,5 la velocidad es mínima y vale 0. En ese punto se anula la velocidad, vale 0 y cambia el sentido de la trayectoria. En 11,5 la fuerza resultante es nula. No, si esto fuera así, permanecería detenido en ese punto, así que esta es falsa.
y en 11,5 el móvil se encuentra en el origen de coordenadas, todo lo contrario, se encuentra en el punto más alejado del punto de partida y está más lejos del origen de coordenadas, así que la correcta es la... Bueno, finaliza acá este parcial de biofísica UBA 21. Si tienen problemas o exámenes finales de biofísica, física, análisis matemático, química, álgebra, que quieran enviarnos para que resolvamos en próximos videos, o alguien tiene consultas o necesita clases particulares, puede contactar con Centro de Estudios GR a través del WhatsApp o a través del mail que pueden encontrar en los datos del canal. Bueno, gracias y hasta el próximo video.